Les saludamos nuevamente y como parte de la exposición de la materia Geometría Descriptiva, vamos a hablar un poquito de historia. Es muy importante aplicarse a lo que son las operaciones básicas, a ver en qué consiste la materia con algunos ejemplos y poder llevarlos a lo que es el ambiente minero, que es la actividad a la que ustedes se dedican. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de la geometría descriptiva y también aprovecho para comentarles que siempre que se inicia una relación es muy importante poner reglas. Es uno de los consejos sabios que tomamos como parte de nuestra formación profesional y para el comportamiento también en las relaciones interpersonales. Y bueno, esas reglas, la primera se llama respeto. Ya la gente que tuvo la oportunidad de participar en algunas de las materias que expusimos aquí en el Tecnológico Nacional de México, tenemos la oportunidad de volver a estar en contacto con ustedes. Me da mucho gusto. Es importante tener un poco o algo de nociones sobre en qué consiste la materia, parte de su evolución, y aunque se le da el enfoque, de alguna manera buscando que tenga relación con el ambiente minero, que es la actividad en la que ustedes se desempeñan. Y bueno, aprovechamos para, ahora que se inicia una nueva relación, como sugerencia para todos, siempre es importante poner reglas. Las reglas siempre tienden a llevarnos por un camino en el que podemos liderarnos y liderar a las personas que están a nuestro cargo. En este caso, nuestras reglas, la primera es respeto. El respeto es el vestir más elegante de cualquier persona que interactúa con sus semejantes. La siguiente regla es la responsabilidad. Desde luego que la persona que es respetuosa es seguro que es responsable. Y la responsabilidad no es más de que responder a los compromisos que tomemos o que sean parte de nuestro trabajo o de nuestra formación educativa. Y con ello, pues lógicamente que podremos salir adelante, podemos cumplir con nuestras metas. Si hablamos de la mina, con nuestras metas de producción, nuestras metas de desarrollo y nuestras metas de liderazgo, nuestras metas de seguridad. La que sigue se llama participación. Todas las actividades requieren de que haya acción y la acción la inicia el líder. La gente que tienen a su cargo, si ustedes no participan, la imagen que se llevan o la creencia que ellos adoptan es que todo está bien, que no requiere de que haya acción en el proceso, de que no haya acción en su comportamiento hacia la seguridad o hacia alguna de las actividades que desarrollan en la empresa. Entonces, es muy importante la participación de los líderes. Los líderes que están en oficina prácticamente se pierden la oportunidad de poder percibir comportamientos inseguros, comportamientos seguros, algún peligro latente en alguna de las áreas. Entonces, los líderes deben de participar, deben de estar en campo, debe de ser una parte muy frecuente, muy recursiva a poder estar con la gente. Los líderes siempre deben de estar presentes, siempre deben de estar con su gente. Entonces, la asistencia es otra parte muy importante. ¿Por qué? Porque
En las empresas, en la escuela, en las instituciones, tenemos un puesto, pero el puesto únicamente es para cubrirlo, no es nuestro. El puesto es de la empresa, es de la institución, y las expectativas que tienen de nuestra participación, de nuestro desenvolvimiento, pues lógicamente que es por eso que la tendencia de la gente que asiste es, por ejemplo, como un equipo de béisbol o un equipo de básquetbol. Puede ser el jugador más malo, pero si siempre asiste, es una persona que en cierto momento nos va a ayudar o nos va a favorecer para que no se pierda un partido, porque los más buenos no asistieron. El orden también es otra regla y es un factor muy importante, porque donde hay orden y el siguiente es limpieza, van de la mano. Donde hay orden y limpieza, pues se trabaja más a gusto, se detectan algunas condiciones inseguras, algunos riesgos que estaban ocultos, y bueno, todo lo que acabamos de ver es muy importante que lo apliquen en el desempeño de sus funciones, y que ahorita, aunque ya son personas integradas a una empresa, a un proceso, pues las empresas tienen sus reglas, lo más seguro es que son parecidas, pero es una invitación nuevamente a poder ponerlas en práctica, que sea nuestro escudo, que sea nuestro lema, que sean parte de nuestra visión, que sean parte de nuestra responsabilidad, y ese es el liderazgo que le vamos a transmitir a nuestra gente. Como parte de la estructura de la materia de geometría descriptiva, es importante platicar un poquito de historia, sobre todo que entendamos de cómo ha ido evolucionando la materia que en esta ocasión nos toca impartir. Y bueno, dice que la geometría descriptiva es una rama fundamental de la arquitectura. Es donde vieron la necesidad de diseñar alguna herramienta, alguna estrategia, algún método para pues poder elaborar y diseñar modelos que ahorita en la actualidad, aunque son construcciones de muchos años, nos siguen asombrando. Entonces, pues estas metodologías, la geometría ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Desde su origen le ha permitido a los arquitectos y dibujantes representar de manera precisa y detallada todo tipo de objetos y estructuras. Ahorita en un artículo que consultamos dice que exploramos un poquito de manera muy superficial, muy breve, lo que es la historia de la geometría descriptiva y el impacto que ha tenido en la arquitectura a través de los años hasta la era moderna. Y la evolución, pues prácticamente dice que es un viaje desde la cuna de la civilización hasta la época del Renacimiento. Es una disciplina matemática que se encarga de representar en un plano bidimensional. Estamos hablando de un plano de 2 dimensiones, objetos tridimensionales. Estamos hablando de que en un plano de 2 dimensiones estaríamos representando un sólido que lógicamente que desde el momento que decimos que es un sólido es una figura que contiene sus 3 dimensiones. El origen de la geometría se remonta a la antigua Grecia y nos hacen la referencia donde Euclides desarrolló los fundamentos de la geometría que le llamaron geometría euclidiana. Sin embargo, hasta la Edad Media fue cuando la geometría descriptiva comenzó a ser utilizada de manera práctica en la arquitectura, pero ya también en la ingeniería, que es la rama a la que nos dedicamos la mayor parte de las personas que vamos a participar en el desarrollo de este curso.
En la Edad Media la geometría descriptiva se utilizaba principalmente para dibujar planos arquitectónicos y hacer diseños de ingeniería. Uno de los primeros tratados sobre la materia fue la práctica de la geometría, donde la desarrolló una persona de nombre Guido Baldi y la publicó en el año 1606. Luego, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, la geometría descriptiva se convirtió en una parte integral de la enseñanza, de la arquitectura y de la ingeniería. En este caso, donde se impartían estas materias o especialidades, fue donde acogieron esta herramienta o esta técnica de los procesos que se utilizaban en la geometría para aplicarlos tanto en la elaboración de proyectos de arquitectura, así como en diseños tanto de arquitectura como de ingeniería. Un francés de nombre Gaspard Monge escribió un tratado que se llama Geometrie Descriptive en 1795. Luego se convirtió en el libro de texto que fue el estándar durante muchos años en las instituciones encargadas de la enseñanza donde se impartía las clases de la geometría, pues en este caso descriptiva. Ya en el siglo XIX la geometría descriptiva logró un gran avance con la invención de la proyección estereográfica por parte de un matemático francés de nombre Jean-Victor Poncelet. Y bueno, la trayectoria estereográfica permitió una representación más precisa de objetos tridimensionales en el plano bidimensional, o sea, de 2 dimensiones que ya habíamos comentado anteriormente. En la actualidad, la geometría descriptiva sigue siendo una herramienta importante de la arquitectura e ingeniería. Con el advenimiento de la tecnología digital, se han desarrollado programas informáticos para crear ya modelos en 3D y representaciones en 2D de manera más eficiente y precisa. La geometría descriptiva del Renacimiento, bueno, fue un periodo de gran florecimiento de las artes, la ciencia y la tecnología. En ese tiempo, la geometría descriptiva se convirtió en una herramienta esencial para los arquitectos y los artistas. Uno de ellos, Leonardo da Vinci, fue uno de los grandes pioneros en el uso de la geometría descriptiva en la pintura. Utilizó la técnica de la perspectiva lineal para crear la ilusión de profundidad en sus obras. También desarrolló una técnica conocida como proyección cilíndrica que permitía representar los objetos curvos en un plano bidimensional. De hecho, un ejemplo de la perspectiva es como cuando vemos la vía del ferrocarril. La vía del ferrocarril en toda su longitud siempre va a tener la misma separación, pero ante nuestra visual, si nos ponemos en medio, conforme la distancia va creciendo, se va viendo como que los rieles tienden a juntarse. Ese es un ejemplo de la perspectiva. Es la forma como nuestro sentido de la vista percibe unas líneas paralelas en una distancia considerable o una distancia muy, muy grande, muy importante. Entonces, esa es un ejemplo. Otro arquitecto y artista famoso de la época fue Filippo Brunelleschi, quien utilizó la geometría descriptiva en el diseño y construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Si se fijan y revisan algunos edificios más o menos de esa antigüedad, van a ver que tienen formas geométricas, formas circulares, pero con algunas derivaciones o caras simétricas, y prácticamente es donde podemos percibir un ejemplo del comentario o la referencia que hacen sobre la cúpula de la Catedral de Florencia. Entonces, eso
eso de poder utilizar esas técnicas en nuestros dibujos que se representaban de manera más precisa, permitió calcular las dimensiones más exactas y necesarias para la construcción. Entonces, Gaspar Monge, el genio matemático que transformó la forma y en que vemos y entendemos el mundo. La geometría descriptiva es una de las ramas más importantes de la matemática y la arquitectura. Fue desarrollada por un genio matemático. Volvemos a hablar del mismo nombre de Gaspar Monge y hablamos del siglo XVIII. Fue evolucionando. Nos ayuda a entender en este caso los diseños de la época en que hizo esos desarrollos esta persona. Él nació en Beaune, Francia, en 1746. Siempre mostró habilidad para las matemáticas y para la geometría. Estudió en la École Royale d'Eugénie de Messières, donde se especializó en ingeniería y cartografía. Si se fijan, es una persona que con los conocimientos ya de la ingeniería y sobre todo la cartografía, que es una parte que utilizamos en la representación de la superficie terrestre en planos, pues bueno, eso ayuda a ampliar más la visión para poder aprovechar técnicas y conocimientos en el desarrollo de una nueva herramienta o una nueva técnica que en este caso estamos tratando de impartir. En 1768 Monge fue nombrado profesor de matemáticas en la École Royale, que fue en la escuela que estudió, donde comenzó a desarrollar las ideas que darían lugar a la geometría descriptiva. O sea, él siguió desarrollándola, no solamente la inició, sino que prácticamente le fue dando seguimiento, fue mejorando las técnicas, y el objetivo de la rama de la matemática era proporcionar un medio o método para representar objetos tridimensionales en el plano de 2 dimensiones, bidimensional, lo que resultó la base o la herramienta esencial para la arquitectura y para la ingeniería, tanto para el diseño como para los proyectos. Entonces, esa técnica le permitió a los arquitectos e ingenieros construir edificios y estructuras con mayor precisión y eficiencia. También tuvo un gran impacto de la enseñanza de la geometría y la matemática, y sigue siendo una herramienta esencial para los arquitectos y los ingenieros hoy en día. Además, su trabajo de la geometría descriptiva también hizo importantes contribuciones en la geometría analítica y en la teoría de las curvas. También desempeñó un papel muy importante en la Revolución Francesa, siendo como él ocupó el mando, el puesto, sirviendo como ministro de Marina y ministro de Guerra bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Aquí lo que podemos concluir es que fueron las personas que iniciaron el desarrollo de la geometría descriptiva, desarrollaron también geometría analítica, hablamos de la geometría euclidiana, también hablamos de la teoría de curvas. Por ejemplo, cuando se diseña un camino, una carretera, tanto hay curvas horizontales como las que aplicamos en la mina, como curvas verticales. Y bueno, ya hablando topográficamente, pues requieren de algunos procedimientos matemáticos para poder calcular tanto una curva horizontal como una curva vertical. Entonces, eso fue la clave del éxito y diseño de construcción de edificios y estructuras. Y pues realmente esa técnica se basa en la representación gráfica de objetos en el plano bidimensional y permite una mejor comprensión de su forma y estructura. Aquí lo que podemos hacer referencia es como cuando elaboramos un proyecto minero. Por ejemplo, tratamos de comunicar un crucero a un rebaje donde se trata de preparar los siguientes cortes para dar seguimiento a los que están por terminar. Para eso, las proyecciones que hacemos, y hablando en el referente a la actividad minera,
Pues lógicamente que tenemos que utilizar una planta que obtenemos de un levantamiento topográfico. Tenemos la planta de la obra y tenemos sus puntos que tienen elevación de cielo y piso. Luego elaboramos tanto la sección longitudinal, que es una sección alargada, para representar cómo va a ir disminuyendo la elevación, o en este caso cómo se va a ir incrementando, tanto que hablemos de una pendiente negativa como positiva. Y también por ahí, para ver qué obras pasan cerca, será necesario elaborar secciones transversales. Y bueno, de alguna forma estamos viendo que nos estamos apoyando de la materia de la geometría descriptiva o la geometría en sí para poder elaborar esos proyectos, ya sea de manera manual, porque a veces cuando participamos en algún proyecto minero que inicia, no tenemos a veces todos los recursos como pues nuestras computadoras, el software de diseño, no tenemos posiblemente estaciones totales, y prácticamente todo lo que tenemos que hacer es utilizar las bases de la ingeniería en los que interviene o que está inmersa la geometría descriptiva. Así como ahorita le estamos presentando que requerimos de un respirador, requerimos de un papel donde vamos a dibujar, requerimos nuestro material que son escuadras, requerimos nuestros escalímetros, transportadores, compases, y bueno, ahí estaríamos hablando de que damos inicio una vez de pues tener una remembranza de lo que es la geometría descriptiva desde su inicio hasta la actualidad, y el siguiente paso sería poner en práctica los conocimientos que se tienen en la actualidad, pero sin olvidarnos de cómo iniciaron los conocimientos básicos que son la base de la ingeniería.